Bueno, vamos a seguir entonces hablando de lo que venimos hablando. Y es la cuestión de la doctrina de bautismo, ¿cierto? Entonces ya hemos visto, bueno, sabemos muy bien que, como lo hemos visto en las últimas clases, que hay tres tipos de bautismo, ¿no? Está el bautismo que pide la Torá, o sea, las tevilas, que pide la Torá, las tevilas que hacen parte de la tradición y las tevilas que son simbólicas. Entonces, recordemos rápidamente algunas de la Torá. Por ejemplo, para la consagración sacerdotal, hoy en día esa tevila no se puede hacer porque no hay sacerdotes. Para la purificación de la tetzará no se puede hacer porque no hay tetzará. Ya vimos que la tetzará, las interpretaciones que hablan de tetzará espiritual, pues son interpretaciones, pero no es la tetzará física de la que habla la Torá, ¿vale? Entonces, como tal, no se puede hacer una tevila por tetzará. Por flujo normal de los hombres, ese sí se puede hacer, ¿cierto? Cuando una persona tiene un flujo normal en cuanto a los hombres. La persona que se sienta, se acuesta o toca la silla, estoy leyendo la misma hoja que les di hace más de 2 semanas, como 19 de diciembre, hace casi un mes, ¿sí? A4. Dice, aquel que se sienta, acuesta o toca en la cama o silla del contaminado por flujo normal, ¿cierto? Si es una persona que tiene flujo normal, usted llegó y se acostó en la cama del man, está hablando de un hombre, ¿sí o no? O se sentó en la silla que él se sentó, inmediatamente usted queda contaminado y tiene que hacer una tevila. Aquel que tocaba a la persona impura con flujo normal, que dijimos que ese tocar puede estar sujeto a discusión porque puede ser también de un acto sexual, ¿cierto? También decíamos que puede incluso ser el acto de tocar, de palpar, ¿sí? Sigamos. La persona limpia que fue escupida por una persona que tiene flujo normal, supongamos que yo tengo un flujo normal y yo escupí y de mi saliva le cayó agua, digamos, ella quedó impura y tiene que hacer una tevila. Sí, estoy hablando de un caso donde la escupí sin intención. Vamos a suponer que yo me asomé y pasando frente a una casa y que le escupieran. Sí, el tipo lo hizo sin intención, pues uno creería que fue sin intención, ¿no? Como también puede ser con un acto con intención, ¿no? Que yo esté peleando con Wendy y directamente escupirla, perdón. Sí, entonces quedaría impura porque viene la salida de una persona que está contaminado con algo que es anormal, fluido anormal. La persona limpia que tocaba objetos de una persona con flujo anormal, usted llega a una casa que la persona tiene flujo anormal, usted puso a tocar las almohadas, los celulares, todo, usted también tiene que hacer una tevila, ¿vale? La persona limpia que toca hombre con emanación de semen sin necesidad de relaciones sexuales, emanó semen por ejemplo en un sueño húmedo que le llaman, ¿cierto? O mediante la masturbación, entonces tiene que hacer una tevila. Hombre con emanación de semen en una relación sexual, ya lo vimos, ¿cierto? Después de la relación sexual, hombre y mujer tienen que hacer una tevilá, según lo que dice la Torá, ahí está el pasajito, Levíticos 15 y 18. La mujer posterior a la emanación de semen en una relación sexual, acuérdense que cuando hay contacto con el semen, no solamente es el hombre que tiene que hacer la tevilá, la mujer también. Acordémonos un momento el caso de Betsabé y David, ¿no? Donde dice que Betsabé después de la relación sexual con David hizo su purificación, la purificación después de una relación sexual, ¿sí? Sigamos. La mujer, flujo anormal en las mujeres, cualquier tipo de flujo anormal que podría ser una enfermedad, ¿verdad? Aquel que se sienta, acuesta o toca la cama o silla de la contaminada por flujo anormal, no normal. Vamos a suponer que una chica del grupo tiene gonorrea o sífilis, ¿cierto? Una enfermedad que emana fluidos. Si alguien se sienta en la silla que ella se sentó, inmediatamente queda contaminado y tiene que hacer una tevila. ¿Qué pasaría con la silla? Habría que hacerle también una tevila. ¿Se acuerdan muy bien que la palabra lavarse cambia para el... Alguien anotó eso porque eso no está acá. Eso lo expliqué, pero no está acá. Lavará, cavas, cosas materiales. Kabats. Sí, cavas, cosas materiales. Y la otra es rajats. Rajats. Lavar, bañar, limpiar. Esa es la persona. Personas es rajats y cosas materiales es Kabats. O sea, cuando se le hace tevila a una cosa material, se puede hablar de kabats. Y la otra es rajats, cuando se hace una tevila, que es la acción de limpiarse. ¿Sí? Listo. Hasta ahí está todo claro. Simplemente estoy retomando lo que ya hemos visto. Que se sienta. La persona limpia que toca objetos. La persona limpia que toca objetos de una persona con flujo anormal, ¿cierto? Ya lo mencioné. El hombre que tiene relaciones sexuales con la mujer de flujo anormal también, porque acuérdense que cuando el hombre tiene relaciones sexuales con una mujer en estado de menstruación, la misma Torá dice que el tal hombre sea ¿qué? Cortado de su pueblo. No lo mete en la categoría de tevilá. O sea que si usted, bueno, no hay ningún hombre sino yo. Si un hombre tiene una relación sexual con una mujer que tiene flujo anormal,
el hombre tiene que hacer una tevilá. Pero si el hombre tuvo una relación sexual con una mujer que tiene menstruación, ahí ya entra a jugar otra cuestión, porque la Torá dice que tal hombre se ha cortado. Hoy en día dice el libro de Hebreos, las penas de muerte no se ejecutan porque no es sacerdote. Sin embargo, hay uno que sí tiene en cuenta el juicio. ¿Quién es? Dios. Y dice, terrible cosas caen en las manos de un Dios vivo. Sí, o sea, nosotros también tenemos que mirar que las penas de muerte, aunque no aplican hoy, la pena de muerte de la Torá no, sin embargo tiene que haber una consecuencia espiritual, que queda en manos de ¿quién? De Dios, porque dice el texto de Hebreos, en la Torá, por testimonio de 2 o 3, se acusaba a una persona y podía llegarse a la muerte, pero hoy en día, el único testigo, ¿quién es? El Eterno, juez y testigo. Dice, si usted pisoteaba la sangre del pacto anterior, por testimonio de 2 o 3, irremisiblemente moría. Hoy en día usted pisotea una sangre más preciosa, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, como el 22 hasta el 30. Dice, la sangre más preciosa que usted pisotea, ¿cuál es? La sangre del nuevo pacto. Es decir, ¿la sangre de quién? De Yeshua HaMashiach. O sea, es mucho más serio, ¿no? Pienso yo. Ahora, como lo decía aquí alguien, ¿no? ¿Quién puede hacer un juicio más verídico? ¿Un hombre o Dios? Dios, más peligroso. Sigamos, el hombre que tiene, ustedes acuérdense muy bien, un hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que tiene flujo normal tiene que hacer una tevila, ¿sí? El sumo sacerdote, luego de realizar el procedimiento de Azazel en Yom Kippur, ¿sí? Ese tevila no aplica hoy en día. No, porque no hizo sacerdote. Y exactamente, y el Azazel hoy en día no se hace en Yom Kippur, en ninguna fiesta, ¿no? Que no hay sacrificios. A 15, la persona designada para sacar el Azazel en Yom Kippur, esa tevila no se puede hacer hoy en día. La persona designada para quemar la piel y la carne y el estiércol de los sacrificios hatat, esa tevila no se puede hacer hoy en día. La persona natural o extranjera que comiera animal mortecino o despedazado, eso no se puede hacer hoy en día, o sí se puede hacer hoy en día. Sí, porque hay gente que come, pero nosotros. Ese estuvo harto en discusión. Sí. Dijimos que sí cabe hoy en día esa acción de tevila. Claro. Los levitas consagrados, eso no aplica hoy en día. El sacerdote que vigilaba la quema de la vaca roja no aplica hoy en día. La persona que quemó la vaca roja no aplica hoy en día. Si en medio de la guerra alguien se contaminara ocultamente, ese también quedó en discusión porque dijimos, ¿cómo así que se contaminó? Ocultamente. ¿Sí? Entonces esos dos yo los tengo aquí marcaditos para cuando veamos los tevila que aplican hoy en día, que es diferente a lo que estamos viendo, veamos cuáles son los que realmente aplican hoy en día. Aquí estamos viendo los que la Torá nos pide, apliquen o no apliquen, ¿sí? Listo, los tradicionales. Entonces, como mencionamos la semana pasada, las tevila tradicionales son todas aquellas que ha creado el hombre, ¿verdad? Por determinadas costumbres o tradiciones. Tanto en el cristianismo como en la cultura judaica hay tevilas o bautismos impuestos por los hombres, que no son Torah. Mencionábamos, por ejemplo, que el judaísmo opina que en el Bat o Bar Mitzvah, las niñas de 12 años y los niños de 13 años, para hacerse adulto, tienen que hacer una tevilá en algunas corrientes. ¿Sí? Esa es una tevilá que usted la puede hacer. No estoy diciendo que no se puede hacer, usted la puede hacer, pero no es un mandamiento. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Está ahí? Se lo puede hacer, no es ningún problema. Me parece genial el simbolismo, me gusta. De pronto, si me preguntaran a mí, yo diría, bueno, mis hijos de pronto si lo quieren hacer, podrían hacerlo, pero que sea un mandamiento, no es un mandamiento. Sigo. Cuando se va a dejar la soltería y se va a contraer matrimonio, preguntamos esa vez, ¿usted lo haría? Casi todos dijimos que efectivamente lo haríamos si nos fuéramos a casar antes del matrimonio, ¿no? No tiene sentido hacerlo después. Cuando una persona considerada goim o gentil hace su conversión al judaísmo, dijimos que sí no aplica, porque usted para qué se va a convertir en judío, si usted ya fue injertado en Israel, ¿sí o no? Para que le digan judío, pues bueno, sí, bacano que le digan un título, pero no es necesario que usted se convierta al judaísmo, o al judío netamente hablando. Sigo. Entonces, tevila de la tradición, pues yo opino que es de los que no se debe hacer. B4. La sumersión en Yeshua HaMashiach es algo que establecieron los seguidores de Yeshua, basados en una orden que estableció Yeshua, para declarar a Yeshua como único y verdadero Mashiach de Israel. Explico, que ya les expliqué la vez pasada. La tevila que nosotros hacemos diciendo públicamente yo me hago seguidor de Yeshua HaMashiach es una tradición que quien inició, Yeshua, y peor aún, Yeshua dice a los discípulos, id a las naciones y bautizarlas en mi nombre.
Eso es algo que él pidió que deben hacer sus seguidores. Entonces, ¿nosotros debemos hacer esa tevila? Por supuesto que sí. Dice, en su nombre, ¿no? En su nombre. Entonces, y mencionábamos Hechos 2.38, Hechos 8.16 y Hechos 10.48, donde veíamos claramente que los discípulos bautizaban a los seguidores de Yeshua en el nombre de Yeshua, no en el nombre de ellos. ¿Sí? ¿Claro eso? Obvio. B5. Tevila cuando una mujer termina su etapa de la menstruación. Esta es una tevila de la tradición, porque en los mandamientos de la Torá no hay ningún mandamiento que diga que después de la menstruación tenga que haber una tevila. Dice que después de los flujos anormales. ¿Sí? ¿Nos puedes contar un poco de eso? La cuestión de la tradición, ¿por qué se convirtió en un mandamiento en cuanto a la menstruación? Bueno, sí, lo tomaron como un mandamiento por el hecho de que no se podía diferenciar como entre lo que era un flujo anormal y lo que era la menstruación como tal. Entonces lo que hizo el judaísmo fue encerrarlo todo en el mismo método, o sea, hacerle el mismo trato para la menstruación como para los flujos anormales. Entonces por eso tomaron como el procedimiento de la tevila tanto para la menstruación como para los flujos anormales. Conclusión, la Torá solamente pide tevila en el caso de fluidos anormales. Ya dijimos que la menstruación es un proceso natural, ¿cierto? Normal, tiene sus etapas también, no es que la mujer siempre esté menstruando, porque tiene también sus etapas, yo eso lo entiendo, todos lo entendemos acá, obvio. ¿Sí o no? También sabemos muy bien que esas etapas tienen un fin que se llama la menopausia, ¿sí o no? Pues así se le dice ahora, ¿no? Quién sabe en hebreo cómo se le dirá. Y ese fin es cuando ya se acaban los óvulos en el interior del útero o de la matriz de la mujer y ya no hay más óvulos, por lo tanto la menstruación se ausenta. La menopausia no tiene una edad establecida, no es que a todas se les acabaron los óvulos a los 55 años. ¿Hasta qué edad más o menos puede dar la menopausia? ¿O hasta qué edad puede durar una mujer menstruando? Esas mujeres deben saber algo de eso, yo no tengo ni idea. ¿Con 49? ¿48? Sí, siempre como la edad establecida empieza a partir de los 50, ¿no? De 50 en adelante. Hasta los 65, ponen más o menos que debería ser. En el caso, por ejemplo, cuéntame. No, pero yo lo he visto a veces por internet de mujeres que dicen que se sienten que embarazadas y todo. Ah, sí, por ahí hay unos casillos. Sí, entonces, si salen embarazadas, ¿qué? Está menstruando. Sí, hay unos casillos raros donde sí hay una... Sí, obviamente, digamos que es como lo general, después es lo que nos dice Wendy. A veces viene a ver temprano o tarde por la alimentación, ¿no? La alimentación influye mucho en la menopausia. O la genética, que en la familia todas han sido así. Sí, pero sí, lo de la cuestión de la menstruación, eso es como lo general, 50 más o menos, por ahí debería empezar a cesar. Sin embargo, como dice la hermana, hay unos casos donde la menstruación se extiende, ¿no? Sí, Por favor. Obvio. Ánimo. Claro. Anime. Una pregunta que no tiene respuesta en ningún lado y es la siguiente, y es, ¿Sara, esposa de Abraham, siguió menstruando hasta los 90 o ella tuvo su etapa de menopausia y posteriormente menstruó para su hijo? Yo digo que menstruó para el Ay, sí. Esa pregunta no tiene respuesta. Pues Hasta sí, el día de hoy. sí, Estoy sí, escuchando su sí. respuesta, ¿cierto? Sí, Porque pero no- 90 y menstruando no aguanta. Sí, pero ahí se ¿Oh? llega. Sí, podría tener respuesta. Sí, o sea, interpretaciones. Pero que se sepa, pues. ¿Tú qué opinarías? Eso es como un poquín, ¿no? Porque eso... Sí, está como una vaina ahí tapada, encerrada. ¿Tú qué opinas? Pues yo digo que sí, que ya le había pasado la costumbre, entonces Sí, digamos en que ya tenía la menopausia. Ujú. Pero si te duele, entonces otra vez volvió a menstruar. Sí, 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 para porque especialmente, o sea, para quedar embarazada, el Eterno le puso otra vez menstruación. vamos a decirlo de esta forma, prácticamente que Dios guardó ese óvulo en su Ujú. interior para que ese fuera el óvulo Sí. fecundado. Por eso también podemos meter el misticismo ahí de la importancia, ¿no? O la importancia que tiene Isaac, y es que Dios cuánto guardó ese óvulo. Ujú. Si es que las mujeres nacen con los óvulos enumerados, ¿sí o no? No es que todas tengan la misma cantidad de óvulos, pero la mujer ya nace con los óvulos contados que va a tener para toda su vida. El hombre, ¿cierto? Masculino, cada minuto y medio renueva sus espermatozoides, ¿sí o no? Y puede ser fértil hasta una edad muy alta, muy alta, superior a la de la mujer. Superior a la mujer muchísimo. Sigamos, Tevila cuando una mujer termina, bueno, B6, cuando una mujer tiene hijos, ya miramos el pasaje cuando una mujer tenía hijos y la etapa de la purificación, por ningún lado dice que tenga que hacer una tevila como cerrando el ciclo de la purificación. No dice que en los 40 días usted no se bañe, perdón, disculpe,
en los 80 días, ¿cierto? Ujú. 80 y se me olvidó el número, 66. 40 para el varón y 40 y para 80, la ¿no? mujer. 40 y 80. No es que usted no se bañe. Pero uno escuchaba de las abuelitas de uno ¿Que no se bañaban? que sí que vieron que guardaban en la dieta que no se podían comer, no sé qué, no se podían bañar. Y a mí Sí. me daba terror eso. Bueno, todo el tiempo, sí. Y a mí me regañaban porque yo bañaba todos los días estando en día. Mi abuelita, ¿no? Eso. No, pero como no se van a bañar. ¿sí? Pero sí uno escuchaba eso, servir que no le podía ceder lo que la comida tapada. Porque como era casa grande, tenía que ser tapada, no le daban ceder. Bueno, un poco de cosas. Mejor dicho. Más tradiciones que el judaísmo. Dice, listo. Tevila por sentar. Ah, bueno, entonces los judíos ortodoxos establecieron que cuando una mujer tiene hijos, tiene que hacer una tevila. Eso es algo tradicional, ¿vale? No es un mandamiento. Tevila por sentarse en una silla que haya ocupado una mujer. Cuando un judío ortodoxo se entera que en la silla que él se sentó estuvo sentada una mujer, ellos se ven obligados, según sus tradiciones, a hacer una tevila. Acá no aplica, porque imagínense cada silla, como han dicho sarcásticamente, habría que colocarle un gafete. Y nadie podría tocar esa silla, y eso sería muy incómodo para todos. Fastidioso, ¿sí o no? Termina uno fijándose en cosas externas y no en el estudio. La preocupación de todos debe ser es que todos aprendamos la escritura. Sí, al final vamos a tomarnos unos minutos para hablar un poco de, bueno, ahorita les cuento al final, porque si no, pues ¿para qué? ¿Sí o no? ¿Para qué al final? Tevila para sentarse en una silla. Entonces, en Israel han creado los buses, ¿no? Que son muy utilizados por los judíos ortodoxos. Dos filas de sillas, ¿no? Una exclusiva para mujeres y una exclusiva para hombres. En las yeshivas o en las sinagogas es la misma cuestión. Un sector para hombres, un sector para mujeres. Pues allá arriba. Mi cuñado Dime. me contaba, pues mi cuñado que fue a Israel, pues él va a ir varias veces. Cuéntanos. Decía que en la sinagoga, pues de todas las cosas que me contó, que en la sinagoga ellos presentan los hombres en la parte de abajo y que las mujeres están arriba, atrás. Entonces para que no puedan, digamos, los hombres como que no tengan la distracción de voltear a mirar y que estén ahí y que no puedan voltear a mirar hacia arriba, entonces como que ellos están como allá arriba, atrás, escondidos en la sinagoga. ¿Qué tal? Vea, pues, esa no me la Entonces, sabía. ahí en Israel. Rezagada. Vea, pues, extraño, ¿sí o no? Y eso no es Torah, Ajá. ¿sí o no? Habría que de pronto evaluarlo si tradicionalmente puede servir como algo. Digo que esté bueno ni malo, digo, habría que analizarlo bien detalladamente, ¿sí? Pero no es Torah, o sea, partamos del punto que no es Torah, ¿sí o no? Vamos a seguir. Y hay unas tevilas que son poco conocidas, que yo les mencionaba la vez pasada. Por ejemplo, encontré otro por ahí, y es, por ejemplo, si usted tiene un alimento, sí, miren, esto es tan extraña, usted tiene alimentos en su casa, ¿no? Y de un momento a otro llegó una mosca y se paró sobre el pastel, y usted no tiene de pronto más alimentos sino ese pastel. O sea, usted obligatoriamente le toca comerse el pastel, usted se lo come, sí, usted lo puede comer, no es nada impuro ni nada, pero usted debería hacer una tevilá. ¿Por cuánto tuvo contacto con qué? Con un animal que es impuro, que es la mosca. Esos son tevilas poco conocidos de la tradición, ¿vale? Ahorita los que llegan a su casa, pues cada rato, ¿no? Están en Melgar, les toca vivir dentro de la piscina, porque con todos los zancudos que hay, sí, es estúpido, es un poquito ilógico. De pronto vieron algún otro tipo de tevila así que sea súper desconocido, raro, y era lo siguiente, y es por ejemplo que si usted se está tomando un vaso de, pongámosle, té, tinto, ¿sí o no?, de café, y usted se lo toma todo, ¿cierto? Usted se dio cuenta que en el cuncho del tinto hay, por ejemplo, una mosca, un zancudo, cualquier bicho muerto, usted debería hacer una tevilá, según la tradición, por cuanto está un animal que muerto. No sé qué cuando si el café lo hicieron con panela. Y estaba Sí, la aguapanela, ¿no? La aguapanela sí que le queda mucho resto, La por eso abeja. casi no me gusta. ¿Cuál, perdón? Las abejas quedan en la Sí. panela. Entonces también hay que hacer feliz. Según esa tradición, sí. Digo, eso no hace parte de la tradición. Digo, yo no estoy diciendo que estén buenos o malos, digo, hace parte de la tradición. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero no lo olvida como mandamiento. ¿Sí o no? Eso es muy bueno. O sea, la tradición es muy buena siempre y cuando no se le exija a nadie como mandamiento. Que alguien quiere poner la mezuzá de color negro o otro de color rojo, genial. ¿Sí o no? Igual eso no es el mandamiento, eso hace parte de la tradición. El mandamiento es otra cosa, que es escribirás en los portones, en los dinteles de tu casa, estas palabras y empieza Shema Israel, ¿Sí? Sigamos. Algunos requerimientos generales para este tipo de tevilá, ya vimos ahí, ¿no? Y que ellos colocan como algunas recomendaciones. No, nada de estar adherido al cuerpo. La persona, por respeto, de considerar que su vestimenta no trasluzca al momento de estar mojada. Así es como si usted va a hacer la tevila y va en traje de baño, de 2 piezas, bikini, brasilera. ¿Qué tal? Entonces me dirá, no estamos en una tevila, sino que eso es un paseo de olla. ¿Sí? Básicamente. Creo que son
como diría mi papá, se explica solo. Sí. O sea, yo no tengo que ponerme acá a decir un sermón de por qué no deberían llevar ese tipo de ropa a una tevila. Yo creo que todos como medianamente entendemos que no es la ropa para un acto religioso, ¿sí o no? También que la ropa no trasluzca, si no se va a ir allá pues con la camiseta, no sé, no tanto blanca, sino la más vieja que encontró, que ya es trasluzca, es cierto que le cae una gota y eso se lo ve absolutamente todo. Sí, yo creo que usted y yo, porque los hombres también, ¿no? Debemos tener ese tipo de inteligencia, de sabiduría para actuar en ese momento. Sí, no me imagino también yo llegando allá pues con el chaleco de oso, sí, todo, mejor dicho, todo cubierto de vello, sí, mostrando allá, hoy hombres se sacan pecho por eso, ¿cierto? Porque tienen, ¿cómo se llama eso? Pelo en pecho. Pelo en pecho. Sí, yo llegar allá a sacar pecho por eso. ¿No? ¿Ustedes creen que no puede pasar? Puede pasar. Sí, no, pero esas son explicaciones que no se deberían dar porque se supondría que la gente ya entendió. ¿Sí o no? Se supondría. Sí, claro. Aunque es bueno a veces recordarlo, ¿no? Según la tradición, en una tevila el cabello debe estar suelto. Sí, según la tradición. Sigo. La persona debe haber realizado un baño higiénico antes de realizar la tevila. Al momento de sumergirse, la persona debe quedar completamente cubierta, tapada por el agua. De no ser así, debe realizarla nuevamente. Bueno, yo pienso que este nos puede servir. Es que usted para hacer una tevila, le es que quede totalmente cubierto de agua. ¿Sí? La persona se coloca de pie y luego inclinándose bajar hasta quedar debajo del nivel del agua. Entonces, como yo les explicaba, la tradición dice que la tevila de la forma correcta, o una forma correcta, es que usted se pare en el agua, ¿cierto? Y usted mismo se acurruque allí. Sí, pues sí, puede ser así. Dice la persona que no tenía piernas. Esos ejemplos trágicos de mi papá. Si es una persona que no tiene piernas, ¿sí o no? No se puede acurrucar. Sí, porque como yo le decía, se pone a acurrucarse en el río Magdalena, pues toca ir a recoger a Barranquilla. Al caño ¿sí? de la Villama en Barranquilla. Sí, a enterrarlo. Al caño de la Villama. Sí, obvio. Digo que esas recomendaciones no faltan, ¿cierto? Sí, es cierto. Si no, es que yo leí que en la tradición tengo que estar lo más profundo, lo más cubierto por agua. Cuando se meten en el lodo donde no saben nadar, se ahogan. ¿Sí o no? Esas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta, más que todo cuando uno va con público que es como muy nuevo, que son como muy emocionales. Y no, hermano, la tevila no se trata de eso. Entonces van y se meten allá a lo más profundo donde no saben nadar y se ahogan. Y además más peligroso un río que el mar, perdón. Sí, más El imprevisto. río tiene más Imprevisto. más remolinos, sí. La persona, bueno ya, dependiendo del objetivo o motivo para realizar la tevila, se necesitará la presencia de testigos. Ya dijimos que no es necesaria la presencia de testigos. Esto lo pide la tradición, pero nosotros no es necesario que tengamos testigos. ¿Sí? Hacer oraciones distintas para consagrarse y consagrar el lugar a la vez del rito. O sea, como que todo tiene que estar consagrado. Entonces yo consagro las piedras, las oraciones por las piedras, las oraciones por el agua, las oraciones por el agua, las oraciones por el cielo, por la tierra, así consagrar absolutamente todo para que eso le dé el lugar. Eso hace parte de la tradición. Bien que usted puede orar las veces por el lugar, eso me parece genial, pero ya que usted le atribuye un poder sobrenatural a su oración y al lugar, me parece que ya usted está desviado. Porque el objetivo no es que usted vaya prácticamente a hacer un baño ritual tipo espiritismo, porque los espiritistas lo hacen, ¿no? En el lago ese, ¿cómo se llama? El lago de Fuquene, la laguna de Fuquene. Allá va un grupo de espiritistas a realizar unas inversiones, porque para ellos la laguna de Fuquene tiene muchas energías, para ellos, no estamos hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque según ellos ahí, en la laguna de Fuquene hay una gran cantidad de oro sumergido, y ese oro ha potencializado el agua. Sí, bueno, yo les puedo creer todo eso, pero eso no es Torah, ese es el problemita, ¿sí o no? Eso no es un mandamiento de Dios, y Dios nunca habla de nada de eso. Y si no, imagínense la mística que tendría el agua del lugar del tabernáculo. ¿Se acuerdan del atrio, sí o no? Que está el lavacro de cobre, donde había agua. ¿Se imaginan la mística que tocaba colocarle a esa agua entonces? ¿Cuántas oraciones tuvieron que haber hecho por esa agua? Guiándome por esa línea de misticismo. Millones. ¿Sí? Y cuando Yeshua se bautizó, yo veo que él es la persona más sencilla, es el bautismo más sencillo de toda la historia. Va donde Juan no lo va a buscar. Y yo necesito que tú me bautices, está diciendo, no, pero ¿cómo? Yo tengo que ser bautizado por ti. Lo hicieron enfrente de todo el mundo, nadie dijo absolutamente nada, él no hizo show. Sí, él va saliendo del agua y aparece la presencia divina en forma parecida a la paloma, ¿cierto? Dice ahí, como paloma. Pero eso no fue algo que Yeshua hizo pues para sacar pecho, yo soy el hijo de Dios. Él nunca dice nada. ¿Quién es la voz que dice, este es mi hijo amado? Es la presencia divina. O sea, no es Yeshua que diga, yo soy el hijo de Dios. Tampoco, como lo mencionaba la vez pasada la señora Beatriz, no es que el agua le perdone a usted los pecados.
ni que lo haga más puro, pues yo me meto al agua y salí hecho un ángel, ¿sí? O usted se metió en el agua y salió hecho rabino, o rabina, ¿no? Yo qué sé. O como usted es tan pecador, al igual que yo, ¿cierto? Usted metió al agua y dejó de ser pecador. No, pues ojalá fuera así tan fácil. Cogeríamos aquí la manguera a los chavales para irnos todos limpios de pecado, ¿sí? Y no, ustedes saben que no funciona así. Pero ustedes creen que no hay gente que le da ese significado a los bautismos o tevilas. Pues claro, en el cristianismo es muy común que la gente piense que el agua perdona los pecados. Y esa agua es tratada, como yo les decía, en la congregación a la que yo iba, el agua era tratada como si fuera arsénico. Si eso nadie la podía tocar, tocaba mejor dicho con una manguera especial, bombearlas afuera, luego con unas escobas, como que ahí está todo el pecado contenido. Sí, supremamente tonto, ¿no? Sigamos. Entonces vamos a hablar hoy de las tévilas simbólicas o simbólicos. Son todas aquellas sumersiones o inmersiones las cuales tienen más que un valor literal o físico. Perdón. ¿Qué es lo que dice ahí? Uno espiritual. Sí, uno espiritual es interpretativo para nuestra vida espiritual o durante la historia hebrea. Es decir, vamos a encontrar que este tercer tipo de tevilas es más una cuestión interpretativa, más que una cuestión física, o más que Dios diga, bueno, vamos a hacer una tevilá, vamos a pasar por el Mar Rojo para hacer una tevilá. No, es algo más interpretativo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y hay unos de estos tevilá que realmente usted no los vio. O usted cuando vio, por ejemplo, que usted fue bautizado en la muerte de Yeshua. Esto no lo vio ninguno acá, nadie. Es algo interpretativo. ¿Sí? Primero, bautizados en la muerte y la resurrección de Yeshua. Vamos a Romanos 6 del 3 al 4 y Colosenses 2:12. Bueno, leamos entonces primero Romanos 6 del 3 al 4. Por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Listo. Vamos a leer de una vez Colosenses 2:12 y ya los explicamos los dos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim, que le levantó de los muertos. Otra vez, hermana, qué pena. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim, que le levantó de los muertos. Listo. Ahora volvamos a Romanos 6 del 3 al 4. Romanos 6 del 3 al 4. Y vamos a mirar cualquier otra versión que tengamos ahí a la mano. Cualquier versión que tengamos a la mano de Romanos 6 del 3 al 4. Entonces, como les digo, esos tevilas son de tipo simbólico, ¿vale? De tipo simbólico, muchos de esos, por ejemplo, Dios los hizo con usted. O sea, no fue algo que usted diga, ay, sí, yo me voy a bautizar en la muerte de Yeshua. No, Dios los hizo con usted. Dios lo metió a usted en ese bautismo. ¿Sí? Otros que lo hicieron los antepasados, otros que lo hicieron Dios con la tierra, como por ejemplo el diluvio. Listo. ¿Cómo dice esa, hermana? Que esa es diferente. Romanos 6 del 3 al 4. Dice, ¿no sabéis que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo hemos quedado unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Listo. Está muy parecido al reinado. ¿La veían? Sí. ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach Yehoshua nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Listo. ¿Tú tienes alguna, Sofía? ¿Ignoráis acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte fuimos bautizados? Por eso fuimos, mediante el bautizo, sepultados con él, sepultados con él en la muerte, a fin de que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Listo. ¿Tú tienes alguna ahí, Wendy?
¿Pondrán ustedes que los que somos bautizados en Jesucristo somos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también será en la de su resurrección. Listo. En conclusión, entonces vamos a leerlo nuevamente la Reina Valera y miramos qué concluimos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, ¿qué interpretamos entonces ahí? ¿Tú qué opinas, Sofía? No es un pasaje fácil, como se dan cuenta. ¿Tú qué dices, Wendy? ¿Qué opinas? Pues ahí lo que nos dice es como que el acto de la muerte de Yeshua no fue solamente como morir por nuestros pecados y fin, sino que digamos que hay una especie de inmersión de todos, pues lo que incluye, pues, como digamos esa palabra inmersión, todo lo que abarca, porque no simplemente como que ahí fuimos limpios de pecados, sino muchísimas cosas más. O sea, es algo que se podría hablar muchísimo, que abarcaría muchísimas cosas. Y que el texto solamente señala la muerte, ¿cierto? Y dice que en Él fuimos metidos, ¿cierto? Para que así como Él murió, también resucitemos. ¿Sí? De la misma manera como Yeshua murió, o sea, no crucificados y eso, sino así como Él murió, pues, el acto de morir, nosotros también un día resucitemos. ¿Sí? ¿Qué dijo la hermana? ¿Qué dice la hermana? Pues, pues ahí sería que dice que fuimos unidos en su muerte, pues como ahí en una forma también puede morir de muchas traiciones, Sí. de sacrificio y todo, murieron ahí, entonces fuimos, o sea, son... Sí, claro. O sea, fue lo que dice Wendy. No solamente el acto de los pecados, sino todo lo que pudo haber muerto en Yeshua, o terminado ahí, consumados ahí. Sí, eso es. Bueno, entonces realmente el pasaje está muy cercano a lo que todos decimos y es lo siguiente, y es que en la muerte de Yeshua todos fuimos unidos a Él. ¿Sí? Dice, ¿qué significa también la palabra bautismo? ¿O qué significa el acto de la tevilá? Unirse. Tevilá, bautismo. ¿Cierto? Es unir, hacer de dos partes una, amalgamar, fusionar. ¿Sí? Entonces, cuando Yeshua murió, usted también estaba muriendo con Él. Cuando Él fue enterrado, usted también fue enterrado con Él. Y finalmente, así como Él resucitó, usted también va a resucitar un día con Él. ¿Me hago entender? Vamos a leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido no bautizados por Jesús. ¿Cómo dice? En Cristo Jesús. ¿Cierto? Todos los que hemos sido unidos a Él. ¿Quiénes son esos todos? Porque ese todos pues suena como a toda la humanidad. Los escogidos. De cualquier época, de cualquier casa, de cualquier tribu. ¿Cierto? Porque a veces pensamos que los escogidos somos no, solamente como un grupo pequeño aquí y tal. No, eso abarca muchas cuestiones, muchas personas de la historia. Si vaya a saber de pronto los filósofos que uno lee, la gente importante que uno lee en la historia, vaya a saber si de pronto fueron escogidos. ¿Sí o no? Entonces todos los escogidos fueron metidos en Yeshua. Y miren lo que pasa entonces. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo, la tevila, el acto de sumergirse y salir, también marca de manera interpretativa que un nacimiento de nuevo, una muerte, lo que dice Wendy, ahí murió un montón de cuestiones, una muerte. Entonces en Yeshua, así como Yeshua murió, usted también va a morir, ¿cierto? Y usted también, como Yeshua estuvo muerto, usted también, ¿cierto? Muerto de manera simbólica. Y eso es, como Yeshua resucitó, usted también va a resucitar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pues sí es escogido, ¿no? Como yo no sé Dios para saber quién es escogido acá o no. Sí, me queda muy difícil. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Usted y yo fuimos bautizados en Yeshua. Fuimos bautizados en Yeshua. Y usted lo puede tomar desde varias perspectivas. Una puede ser el proceso natural, vivir, morir, resucitar.
Y el otro puede ser también, de una manera más interpretativa, la parte espiritual. Todo lo que Yeshua pudo haber hecho morir en usted, el viejo hombre, ¿cierto? Cuando él murió. Y luego cuando él resucita puede marcar su nacimiento de nuevo espiritual. Se lo puede enfocar de las dos maneras interpretativas. Porque hay pasajes donde dice, por ejemplo, haced morir de vosotros el viejo hombre. No está diciendo que usted tenga que matarse para que resucite. Aunque no falta que lo interprete por ahí, ¿sí o no? Ni que usted se mate una parte de su cuerpo, no se acribille su cuerpo físico, para que nazca un nuevo hombre. No, pues eso no tiene ningún sentido. No, que aquí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cierto? Fue juntamente crucificado con él. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Yeshua. ¿Sí? ¿Y ese acto cómo se le llama? Unir, bautizo, sumergir, estamos sumergidos en Yeshua. ¿Sí? ¿Me hago entender? Miremos un momento el otro pasaje, Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. ¿Sí? El mismo proceso, vivir, morir, resucitar. Morir, resucitar. Usted fue enterrado juntamente con él y resucitó juntamente con él. Mira lo que dice la leyenda. La cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, por medio de la cual también resucitaron juntamente con él, mediante la fe en el poder de Yahweh, que lo levantó de entre los muertos. ¿Esa qué versión es, hermano? La belleza. Y coloca así, Yuhet Bajei. Yahweh coloca algo así, ¿sí? Ve qué raro que haga un cambiazo de ese tipo en una Biblia, digo cristiana, ¿no? Cristiano por lo general trata de evitar ese nombre en el Nuevo Testamento para colocarle a todo Dios, para colocar a Jesús como Dios, ¿sí? Los testigos de Jehová se pillaron esa y cambiaron en la Biblia de ellos todas las palabras Dios por Jehová. O sea, no hicieron mayor cosa, ¿sí? Entonces, cuando usted debata con un testigo de Jehová, tenga en cuenta eso, porque usted le dice, ¿por qué en el Nuevo Testamento no está el nombre Jehová? Él le va a abrir la Biblia en cualquier pedazo de la Biblia de ellos y está la palabra Jehová. Entonces, cuidado, va a caer en esa contradicción usted mismo, ¿sí? No sé si les haya pasado alguna vez. Pero ojalá no les pase, ¿no? Ya saben ese truco. Pero ellos modificaron todo eso, ¿no? Ellos tienen su propia Biblia. Sí, por eso digo, en la Biblia de ellos, para no caer en, como ellos pasan predicando con la Biblia de ellos. Entonces, como ya vamos a la Biblia de ellos, para no caer en esa contradicción uno mismo. Es que el nombre de Jehová solamente aparece en el Antiguo Testamento, le abren el Nuevo Testamento y en todo lado está la palabra Jehová. Entonces queda usted como, ¿sí, no? Queda usted mismo se contradijo, ¿sí? Sigamos. Entonces, eso es de manera simbólica, ¿sí? De manera simbólica, usted fue que sepultado, unido a Yeshua en su muerte, unido a Yeshua en su sepultura, unido a Yeshua en su resurrección, ¿sí? Sigamos. Bautizados en la nube y el mar. Primera de Corintios 10:2. Es otra interpretativa. Primera de Corintios 10:2. ¿Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar? Sí, eso es todo. Todos en Moisés fueron bautizados ¿en dónde? En la nube y en el mar. Bueno, eso suena genial así nomás. Vamos a leer un momento el Éxodo, pero es que no veo aquí cuál será la cita. ¿Será Éxodo 14:22? Donde dice que cruzaron el mar, cruce el mar rojo. Bueno, una persona que vaya a Éxodo 14:22 y la otra persona que o los demás ayúdenme a mirar en otras versiones. ¿Cómo dice esa, hermana? Primera de Corintios 10:2. Dice, y todos, al ser bautizados en la nube y en el mar, quedaron unidos a Moisés. Bueno, esa versión la pone un poquito más claro. ¿Cómo dice cualquier versión ahí, hermana Beatriz? Primera de Corintios 10:2, perdón. ¿Sí es la cita, Wendy, del cruce del mar rojo? Mira esto. Y para unirse a Moshe, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Para unirse. Es que la Reina Valera comete el siguiente error. Miren lo que dice la Reina Valera. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Como si en Moisés también hubiera recibido un tipo de bautismo. ¿Sí? Y no, miren cómo lo pone, por ejemplo, la suya. Nuevamente la suya. Y todos, al ser bautizados en la nube y en el mar, quedaron unidos a Moisés. ¿Sí? Diferente. Todos al ser bautizados en la nube y en el mar quedaron unidos a Moisés, porque Moisés venía de otra parte, de otro nivel, ¿sí o no? Él no estaba al nivel del pueblo, porque si no, ¿por qué lo iba a nombrar líder si estaban todos al mismo nivel? Él era el líder del pueblo porque él estaba en otro nivel, porque él llevaba 40 años en Madián preparándose ¿con qué? Con ovejas y cabras para poder guiar al pueblo en el desierto. Obviamente Moisés no sabía nada de eso, ¿sí? Moisés se vino a enterar fue el día de la zarza ardiendo.
cuando Dios le dice, ve donde Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Él se entera ese día que efectivamente él es el que va a llevar a Israel hasta cierto lugar a adorar. Esa es la información que él recibe. Él se entera que van a durar 40 años en el desierto, estando ya en el desierto, con la cuestión de los 12 espías, ¿se acuerdan? Que Dios le dice, por cuanto esta congregación es mala, todos ustedes van a morir en este desierto, incluyendo a Moisés. ¿Sí? Él se entera después, ¿no? Él no salió de la tierra de Madián diciendo, ay, sí, yo me voy a morir 40 años en este desierto. No, él no sabía, no tenía ni idea. Volvamos a leer en otra versión, no sé si Moni tenga de pronto otra versión ahí. Y todos ellos fueron bautizados por medio de Moshe en la nube y en el mar. ¿Esa qué versión es? ¿NBI? La peshita. Lee por favor, Sofía, alguna otra versión cualquiera. Tengo de este modo todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Muy parecida a la de la hermana La Miriam. NBI dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Para unirse a Moisés. Otra vez leamos esa de la pechita que está interesante. Y todos ellos fueron bautizados por medio de Moshe en la nube y en el mar. Pero si ven que el bautismo, ¿qué lo hace? La nube y el mar. La nube y el mar. Aquí en la Reina Valera parece que el bautismo también fuera hecho en Moisés. Mira acá. Eso está erróneo. Y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe. Esa lo pone todavía más acentuado como la Reina Valera. Esa que versión tiene que ser alguna Reina Kadosh Valera. israelita. Kadosh israelita, rarísimo que lo ponga así. O sea, asienta más el hecho, vuelvo a leer, de que el que lo bautizó fue Moisés. Y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe. ¿Sí? No tiene nada que ver. Todas las versiones que hemos leído, esa es la más regular de todas. Me gusta esta como dice. Ya leemos nuevamente la pechita. La suya, hermana. Y todos, al ser bautizados en la nube y en el mar, quedaron unidos a Moisés. ¿Cierto? Al ser bautizados en donde? En la nube y en el mar. Otra vez, Betty, por favor. Quedaron unidos en Moisés. Y todos ellos fueron bautizados por medio de Moshe en la nube y en el mar. ¿Sí ven que lo que los bautizó fue que la nube y el mar por medio de Moshe? Si lo pone ahí un poco raro eso, por medio de Moshe, pero en la nube y en el mar. Yo les pregunto, ¿cómo así que fueron bautizados en la nube y en el mar? Toca cogerlo uno por uno. La nube y el mar. La nube y el mar. Si bautizar es sumergir o unir, ¿sí o no? Sumergir o unir. ¿Cómo así que fueron bautizados en la nube? ¿Cómo lo explicarían ustedes? ¿En cuál nube? Para empezar. ¿De qué nube estaría hablando ahí? Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Aunque él se iba columna de nube delante de ellos para guiarlo. Sí. Porque estaba sobre ellos también para guiarlo. Verifica bien si dice sobre o Creo adelante. que va adelante. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bueno, ahora busca ese pasaje en alguna otra traducción, por favor. Porque ese delante está muy extraño ahí. Bueno, vamos a mirarlo entonces. Entonces, ¿cómo así que fueron bautizados en la nube y en el mar? Bautizar también, o cierto, el acto de la tevila es pasar al otro lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que hay muchas de las tevilas donde tradicionalmente se pide que se entre por un lado y se salga por el otro? ¿Sí? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿descendieron a las aguas? Claro, ¿cierto? Para cruzar tuvieron que haber descendido porque el mar no está al nivel que está uno, está profundo para crear la profundidad. Entonces bajaron, ¿cierto? ¿Qué tenían a ambos lados? Agua, ya sea congelada o ebulliéndose, ¿no? Lo más probable es que sea congelada, por lo que dice el cántico de Moisés, que dice que a ambos lados era como una pared. Listo. Cruzaron al otro lado. ¿Qué simboliza realmente un bautismo o una tevilá? Que usted está dejando atrás algo. ¿Sí? Usted está dejando atrás algo. Ya sea la impureza, ya sea su vieja vida y haciéndose ahora seguidor de Yeshua, ya sea de pronto algún tipo de comportamiento, ya sea por ejemplo un nombre. Vamos a meterle ahí la cuestión de los nombres en la tradición. Se está dejando atrás. ¿Qué estaban dejando ellos atrás cuando cruzaron el Mar Rojo? La vida que tenían en Egipto, ¿no? Puntualmente Egipto estaban dejando atrás. Y Moisés dice una palabra o unas frases que son fundamentales en ese pasaje, en el cruce del Mar Rojo, y dice: mirad a los egipcios que tanto los han perseguido, ¿cierto?
porque nunca más los volverán a ver. ¿Cierto? Es una de las frases más icónicas o más claves de toda la Torá. Si alguien la encuentra, por favor que lo lea. ¿Miraste el pasaje a ver si decía adelante o algo así? Y Dios guiábalos de día en columna, en nube para mostrarles el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles. Y no faltó columna de nube de día y la columna de fuego de noche, delante del pueblo todo. Esta que no sé. Dice delante, ¿sí? Pero dice La Septuaginta, delante del pueblo todo. Pero un segundito, yo voy a mirar acá. Entonces vayamos pensando, ¿cómo así que los bautizó en la nube y en el mar? Toramos, ¿qué pasaje es ese, Sofía? 13, 21, 22. Éxodo 13, 21, 22. Ya encontraron el otro donde les digo, miren a los egipcios que nosotros los damos primero. Dice, pero Adonai iba delante de ellos durante el día con una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para proporcionarles luz a ellos, para marchar de día y de noche. Y él no apartaba la columna de nubes durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, delante del pueblo. ¿Sí? ¿Qué fue lo último que cruzó el Mar Rojo? Voy a tocar el pasaje del cruce. ¿Cuál es el pasaje? ¿14? Vayamos un momentico a Éxodo 14. 14, 22. Éxodo 14. En el 13 está el que tú dices. ¿En el 13 qué, Wendy? El 14. A 14:13. Vale, el primero 14:13 y ya les digo dónde leemos bien. 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Sí, es una frase clave. Listo, ahora sí vamos a leer. Alza tu vara y extiende y extendemos, sí, 14:22. Entonces los hijos de Israel, 14:22 de Éxodo, ¿no? Éxodo 14:22, dice así. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y transformó el campamento de los egipcios, y trastornó, y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. Y el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moshe extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió de toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Eterno derribó a los egipcios en el medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Listo. Hay una parte, hay un versículo donde dice el ángel. Allá, miren lo que dice el 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿en dónde? En sus espaldas. Después de ir delante, Pasó al otro lado, atrás. ¿sí o no? A ser parte de atrás. Entonces, ahora que hemos visto esto, más o menos la escena de lo que está pasando de la nube y el mar, ¿cómo interpretaríamos el bautismo? Porque el escritor allá adelante en el Nuevo Testamento dice que allí hubo una tevilá. Sí, ya vimos que la del mar, cuando cruzan de un lado a otro, están dejando atrás algo que es Egipto, puntualmente Egipto. Cruzar de un lado a otro también es hacer un acto de tevilá. Además de eso, hay agua allí en la escena. Se están cruzando por el medio del agua de un lado a otro, dejando atrás la esclavitud. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar un poco lo de la nube? Pero ¿por qué hay tevilá si dice que ni siquiera se mojaron? ¿Cierto? Solamente el acto de cruzar de un lado a otro. No se mojaron. Piensa que Un acto de mojarse. Ajá.
Y ahí es como bajar nomás y cruzar al otro lado, dejar atrás, ¿sí? Y obviamente no porque no se mojaron, porque como usted lo menciona, ¿verdad? Y el pasaje dice, cruzaron en seco. O sea, no había manera de mojarse. En la nube tampoco hay manera de mojarse. Por eso les digo que este tipo de tevilas son más interpretativas. Hay una parte donde dice que Yeshua nos limpió de todo pecado, cubriéndonos con su sangre. Podríamos decir que es una tevila de su sangre, ¿sí o no? Pero pues, como dicen los ateos, muéstrame dónde Dios lo bautizó con sangre usted. Que es algo interpretativo, ¿sí? ¿Cómo entonces interpretaríamos lo de la nube? ¿Cómo entendemos esa nube? ¿Dónde es que está Sofía el pasaje que dice delante de? Delante de, en el 19, en el 13:21. 13:21 y el 19 también. 14:19. Bueno, veo aquí que la palabra delante, según la aplicación esta, en la parte del versículo 21, la palabra es panim, que significa ir cara a cara. Dice estar adelante, anterior, delante, mirar como hacia adelante, como en la superficie. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso? Ya más o menos dimos la interpretación del mar, que es cruzar de un lado a otro. ¿Cómo veríamos lo de la nube? Y la nube también pasó, ese mar. Y el ángel también pasó. No se iban a quedar al otro lado, no tendría sentido. Nos atravesó a todos para quedarse de último. Se iba adelante y me imagino que subiría, pasaría todo, se puso atrás de todos. Y además adelante dice, era nube y tinieblas para aquellos. O sea, como si también fuera como algo que estaba entre ellos, no sé. No, es cuando dice que ellos llegan hasta un punto, ¿cierto?, que está muy cercado por las montañas. Entonces dice que la columna se estableció en un hueco específico de una montaña para bloquear a los egipcios que venían por ese hueco. Entonces hacia acá emanaba luz y hacia los egipcios emanaba oscuridad, ¿sí? Ahí vemos que esa columna es algo sobrenatural, porque cómo es que algo produce luz y tinieblas a la misma vez. Aunque hay una cosa de física donde todo cuerpo que produce luz también produce oscuridad, pero es un concepto que hasta el día de hoy es muy complejo para los científicos incluso de sentar, porque un bombillo pues puede producir luz, ¿no? Pero si produce esa luz, quiere decir que en algún punto produce también oscuridad, donde su luz no llega, digámoslo de esa forma. El sol pues produce luz, ¿verdad? Pero también hay un punto donde su luz no llega más, por lo tanto produce oscuridad. Pero aquí no es tan así. Yo lo veo es que de una cara presenta luz y de otra cara presenta oscuridad, emana oscuridad, porque es algo sobrenatural, ¿sí? Es una manifestación de la presencia divina. No es una nube común y corriente. Veo aquí en la versión de Masua que no dice columna de nube, dice columna de nubes en plural. Nubes. Y eso cambia mucho, ¿sí? No sé si pudiéramos mirar otra versión en la cuestión de nubes, pero ya les digo el pasaje. Es el 13:21. Eso, 14:19, qué pena. Acá en la tabla dice columna de nube. Singular. Cualquier versión puede servir. Y voy a mirar también el hebreo, si está en plural o en singular. ¿Eso es qué? Éxodo. 14:19. No sé, también dice columna de nube. En singular. 14:19. Dice de campamento de entonces es singular y tiene sentido, ¿saben? Porque yo estaba buscando, ojalá que diera singular, porque cuando Jesús se transfigura dice que una nube lo envolvió, y cuando dice también que él ascendió a los cielos dice entonces una nube subió en una nube, ¿sí? Y cuando dice que los muertos resucitarán dice seremos llevados a la nube, en singular, siempre en singular. ¿Sí me hice entender? Singular. Hay otras nubes que aparecen en plural, que es cuando habla del maná. En uno de los salmos dice que allá hay unas nubes que producen maná. Dice pan espiritual, algo así, pan celestial, ese es un salmo. Y coloca la palabra nubes, no nube, pero bueno, eso es otro tema. Entonces vamos a pensar un momento y vamos a decir entonces,
La columna va adelante, ¿cierto? La columna de nube. Y de un momento a otro ella hace el movimiento y se pone atrás. ¿Sí? Se pone atrás. Quiere decir que si se pone adelante y atrás, quiere decir que ella no iba encima. Porque si está encima, pues cubre absolutamente todo. ¿Sí? Entonces va adelante o va atrás. Para hacer el movimiento de adelante a atrás, o se evaporó adelante y apareció atrás, o cruzó por el medio de todos ellos, ¿cierto? Y se colocó en la parte de atrás. Eso es lo que dice la escritura, ¿cierto? Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Bueno, entonces ¿cómo lo verías tú, Sofía? La cuestión del bautismo ahí interpretativo. Yo digo, pues ahí dice se apartó, como que estaba adelante de ellos y sube y pasa sobre ellos, o sea, se aparta después que se dijera y pasó a través de ellos, pues sería como que la nube los traspasó a todos, pero creería que la nube subió, pasó y se puso detrás, y es en ese momento en donde Se podría contar interpretativamente como una tevila, ¿sí o no? Wendy, ¿cómo lo vería? Estoy con la posición Sí, de eso, Sofía. claro. Sí, yo creo que es la Porque lo posición, dice, ¿sí o no? sí. Ahora, obviamente eso tiene la parte física, estamos hablando de la parte física, adelante, atrás, arriba, abajo, ¿sí o no? Pero también tiene una manera interpretativa y es una manera, más profunda, y es la parte que realmente que están dejando ellos atrás, la esclavitud, puntualmente ¿de dónde? De Egipto, ¿sí o no? En ese momento se acabó la esclavitud. Por eso les dije, lean o mencioné las palabras de Moshe, vean a los egipcios que los oprimieron, nunca más los van a volver a ver. O sea, realmente el mal enterró fue ¿qué? El acto de la esclavitud, no tanto el acto de la idolatría o todo lo que hay en Egipto, porque ellos llevaron todo eso a los 40 años, ¿sí o no? La cuestión que dejaron enterrada en el agua, ¿qué fue? La esclavitud. Y dejó enterrado el poderío o el símbolo más grande de la esclavitud, y es el ejército egipcio. ¿Sí? Si no hay un ejército, no hay cómo esclavizarlos, físicamente hablando. Al acabar con el ejército egipcio, porque dice que caballo y jinete fueron lanzados al mar y acabó con el ejército, Cántico de Moisés, ¿sí o no? Acabar con el ejército, ya no hay forma de que ellos vuelvan a ser como esclavos. O sea, en ese momento ellos empiezan a ser ¿qué? Libres. Además, están pasando de la tierra de Egipto a la tierra llamada Madián. ¿Sí? Están dejando atrás la tierra de Egipto y entonces llegaron, por eso hay un puesto que se llama Pijajirot, que es el último antes de cruzar el mar. Sí. Pijajirot significa como estación de vigía, estación no tanto de, pues no, columna no, torre de vigía, Pijajirot. Y cruzan entonces acá y llegan a este lado dejando atrás la tierra de Egipto y la esclavitud física, no la espiritual ni la cuestión, digamos, de la idolatría, no, porque ellos los 40 años lucharon con eso, e incluso estar en la tierra prometida, lucharon con eso, incluso usted acá conmigo, ¿cierto? En el lejano de tierra de Israel, que estamos tratando de recuperar todo esto que está en la Torah, luchamos con la idolatría, en cualquier manifestación, hacia cualquier cosa, objeto, persona, no importa. Sí, idolatría es idolatría. Entonces, esta tevila interpretativa marca el fin de la esclavitud, ¿sí? Marca el fin de la esclavitud. Y yo les pregunto, de todos los hebreos que estaban ahí, había uno que ya era libre. Por eso dice que ellos hicieron ese movimiento para unirse a Moshe, que ya estaba en estado de libertad. El único que era libre de todos ellos realmente, ¿quién era? Moshe. ¿Por qué? Porque él nunca fue un esclavo. ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta? Moshe nunca fue un esclavo. Moshe era parte, pues yo no sé si parte de la parte que toma las decisiones de la cúpula, yo no sé, pero pertenecía a la nobleza, ¿sí o no? Pertenecía a la clase alta, ¿listo? Lo crió nada más y nada menos. Bueno, realmente lo crió fue su mamá, ¿no? Disfrazada con otro, o sea, se hizo pasar que ella no era la mamá. Pero la que lo adoptó ella en Egipto era la hija de Faraón. Sí, e históricamente, como les enseñé alguna vez en la clase de historia, esa hija de Faraón se llamaba Hashpemut. Así se llamaba, ese era el nombre real de ella. No estoy diciendo la cábala, no, si en la historia real, Hashpemut. Y era una hija de un faraón que era estéril, ¿sí o no? Y que fue nombrada faraona porque su papá murió de manera repentina y no tenía ella hijos a quien poner en el cargo. Entonces la nombra a ella faraona. Eso era muy raro en Egipto. Entonces cuando ustedes leen esa historia es muy extraña. Entonces después ella se casa
con una persona noble, o sea, una persona importante en Egipto, según la historia egipcia, y esa persona con la que ella se casó pasó a ser faraón, o sea, ella fue faraona un tiempo, estando Moshe en la tierra de Madián. ¿Sí? Si uno cruza las edades, los tiempos le da el tiempo así. ¿Listo? De ese matrimonio van a ser una persona que es el faraón que está cuando Moshe vuelve a la tierra. ¿Se acuerdan que dice, y las personas que buscaban a Moshe murieron? ¿Sí o no? Y subió un nuevo faraón. Ese nuevo faraón es, digámoslo así, hermanastro o medio hermano adoptivo de Moshe. Y él es el faraón en la época de Moshe. Entonces yo imagino que más allá de la envidia o el odio que pudo haber sentido hacia los hebreos, era también alguna cosita con Moshe. Digo, seguro estamos viendo a reclamar es que mi trono. Sí. Sí me vamos a entender. ¿Cómo hasta la historia, si ustedes con un libro de historia de los faraones egipcios y buscan Hashpemut y van guiándose por las historias, ustedes dicen, esto es muy parecido a lo que está en la Biblia. Es más, termina esa dinastía. ¿Por qué termina la dinastía? Porque al faraón que era enemigo de Moshe, que no recuerdo, era como Tutmosis III, se le murió un hijo, el hijo que era el heredero, y le tocó nombrar a un hijo como en tercero o cuarto grado, o sea, un hijo que no había reconocido, le tocó nombrarlo faraón. Los egipcios se opusieron y lo quitaron del trono. ¿Por qué ese hijo se le murió? Muy extraño, ¿no? Su primogénito. Tenía más o menos unos 30 años. A veces nosotros nos imaginamos el primogénito de faraón de 2 años. Como lo ponen en la... Y no necesariamente, dice primogénito, no dice niños. ¿Sí o no? Dice que cada casa tenía al menos un muerto. Ojo, al menos un muerto. O sea que por casa pudo haber, sí, vamos a suponer que yo soy egipcio con mi papá, tal. Pasó el ángel de la muerte. Aquí habemos 2 primogénitos. Mi papá, cierto, primogénito y además único hijo también. Y yo también primogénito y único hijo. ¿Nos hubiéramos muerto los dos de caso de ser egipcios? Sí. Claro. ¿Sí o no? Por casa hay al menos un muerto. ¿Se imaginan toda la devastación que hubo en Egipto? ¿Cuántos muertos pudieron haber enterrado? Bueno, eso sí no hay cifras ni aproximaciones, pero yo imagino que muchos, ¿no? Muchísimos. ¿Hasta ahí me han entendido? Entonces, ¿cómo es que se unieron a Moisés? En el acto de la libertad. Cruzar, ¿cierto? Dejar atrás la esclavitud, porque el único que era libre era realmente Moisés. Nunca fue esclavo, nunca fue obligado a servir como los otros hebreos que venían todos ahí. O sea, el único que entendía el concepto de libertad, o que lo había vivenciado, ¿quién era? Moshe. Hasta Aarón había sido esclavo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Esa es una interpretación también un poco como, digámosle, talmudística, de los comentarios, donde dicen que por eso la persona que más entendía de la Torah era Moshe, porque todos ellos eran el único que entendía el concepto de libertad, y la Torah lo que trae es libertad, mientras que una persona que ha vivido en esclavitud ve la Torah como un yugo. Y pónganse a pensar ustedes en su vida. Uno antes de conocer esto y uno le decían 613 mandamientos, uno decía, no, baila, muchos, eso es una carga. No puedo con 10, ¿Sí o no? Hoy en día usted le dice 613 mandamientos, usted se pone a leer los 613 y usted dice, son más de 613. Y a usted eso le causa, me imagino, gozo o felicidad. ¿Sí o no? Pues, ay no, qué emoción, son más de 613. O sea que las frases de los mandamientos va a durar por allá hasta el año 2070. ¿Sí o no? Sí, no, es otro tipo de alegría, pues dice que eso trae libertad. ¿Sí? Entonces esa es una buena interpretación, o me parece muy interesante que el único que entendía realmente la Torah a profundidad era Moshe, porque era el único que nunca había vivido bajo esclavitud. Y la Torah trae es que libertad, no esclavitud. ¿Sí? Vamos a seguir entonces. ¿Ha quedado claro hasta ahí o alguien tiene alguna pregunta? ¿Claro? Bautizados en la obra redentora de Yeshua. Bueno. Dime. Me has dicho que miremos lo de la nube y después miramos en el mar, pero... Dime. No, pero en el mar era ver qué habían pasado, pues que ya sí, al otro lado. cruzaron. Ajá. ¿Sí o no? Cruzaron. Pero de alguna otra manera cuando lo dice que pasa de la nube de acá para la parte de atrás, ya no lo iba a preparando. ¿Cómo se llama la otra vez? Preparándolo para cuando fueran a pasar el mar rojo. Otra vez, volvamos a la película. O sea, que cuando dice que la nube pasó de la parte de adelante a la parte de atrás, como preparándolos, ¿no? Porque iban a pasar el mar rojo. Sí, prácticamente, realmente es casi empujándolos. Por eso el ángel también se pone atrás. Ajá, porque acuérdense que ellos no querían cruzar. No, por eso. ¿Sí o no? Entonces al colocar el ángel atrás, ya usted sabe que no se puede echarle para atrás. Porque atrás, capítulos anteriores, ya había mencionado que ese ángel no iba a perdonar a nadie.
Entonces usted está viendo el ángel que está delante, usted está relajado porque usted dice, no puedo pasar por delante del ángel. Pero si el ángel se puso atrás, ahí sí es un problema para usted, porque usted dice, ahora no puedo huir, ahora me toca echarle para adelante, no hay más caminos, mejor dicho, porque el ángel también se puso atrás. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ese ángel atrás tiene mucho de largo? ¿Sí? ¿Qué reacción tuvo la burra de Balaam cuando vio el ángel? Si fue visión o si fue en la realidad. Pensemos un momento en la reacción de la burra. Dice que ella se apartó. O sea, lo que menos quería la burra era encontrarse de frente con el ángel. Lo mismo, si usted ve que el ángel está allá, esa es una buena pregunta. Si el ángel era visible, parece que sí. Sí, porque ¿Sí o no? Sí. Parece que era visible. La columna era visible. Esa no era interpretativa. Era visible. Ujú. La chequina no, la presencia divina en el tabernáculo también era visible. Y en el templo también era visible. Entonces ellos están viendo el ángel adelante y dicen, pues no podemos cruzar el mar porque hasta el ángel está ahí parado quieto. El ángel de un momento a otro se hacia atrás. ¿Sí? Y digo, o sea que ya hacia atrás no es hacia adelante. O sea, el mar se hizo atrás del ángel prácticamente como para empujarlos. O sea, de otra manera ellos estaban era preparándose, ¿cierto? Porque si no cruzan, ¿qué cruzan? Sí, no había forma de no cruzar. Sí. Realmente. Sí, yo no sé, hay unos científicos que dicen que, y es hasta real, que en la zona de acá, sí, en la zona de acá, el agua baja muchísimo y que uno podría llegar prácticamente a caminar el trazo, ¿cierto? Con el agua a los tobillos. Pero hay un pequeño problema, que en esta zona no hay absolutamente ningún rastro de que haya cruzado nadie por acá. Aquí sí, ¿sí? Y científicamente se sabe, ¿no? Que si ustedes cogieran este pedazo de acá y lo colocaran en perfil, les daría algo como esto, como una montaña, ¿cierto? Y aquí dos grandes huecos llenos de agua, ¿sí o no? Entonces ellos realmente cruzaron fue por una zona, por un camino específico. No cruzaron tampoco por un, ¿cómo les digo yo? Una vaina alta y baja, ¿sí? Porque eso dificultaría muchísimo el cruce. Es prácticamente como un camino debajo del agua. Y al abrirse el mar quedó descubierto ese camino por donde ellos cruzaron, ¿sí? Porque a veces en las películas he visto eso. Hay una película que se llama, creo que se llama Moisés, Dioses y Reyes, algo así, es nueva, moderna. Y cuando van a cruzar el mar, la película le pone su dramatismo, ¿no? Y la gente toda enredada en el barro, ¿sí o no? Sí. Todos de las vacas hasta las cuernos untados de barro. La gente enredada con las llantas, las vacas ahí revolcadas. No, un desastre. Sí, Dios es un Dios de orden. Dios no los va a meter a eso que se revuelquen en el barro, ¿sí? Porque es un cruce, no es una tevila en barro, no, es que van de Juan. Sí, toca cruzar rápido. No da tiempo como para el sentimentalismo. ¿Por qué pone eso en la película? Porque uno siente como mucho dolor con los animales, ¿no? Pobrecita la vaca, hay toda sucia, ¿sí o no? Pero no fue así, dice que cruzaron, como le dice la hermana, en seco. O sea, la tierra estaba totalmente seca. Y no puede ser un escarpado, pues, sí, porque mejor les pone a escarpar las montañas que están allá. ¿Sí? ¿Me hago entender? Tengo miedo, No, porque abierto, qué miedo. Pero era un no, muro de sí, agua. tiene que darte, algunos tuvieron que sentir mucho temor al ver eso. Obvio. Y esperar que el agua se los tragara, ¿cierto? En cualquier momento. Ajá. ¿Cómo hubiera cruzado usted eso? ¿Si ven que no da tiempo para el drama? ¿Cómo hubiera cruzado usted eso? Corriendo. ¿Sí o no? Sin mirar ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados, sino derecho. Derecho. Y por eso yo creo mucho cuando en la fiesta de Pesach, específicamente la noche que se salieron de Egipto, dice que ellos se colocaron todo de afán. A mí me parece que Dios los lleva así. Ya. Tanto que la cábala dice que los llevaron montados sobre águilas. ¿Se han visto? Porque dice que recorrieron un tramo muy grande de terreno en muy poco tiempo. Pero acá no dice también, acá dice que están sobre lomos de águilas. ahí. Pero ese es un salmo. Bueno, es No, pero parte del es cántico. Torah. Sí, es parte de un cántico de Moisés, pero es interpretativo, ¿no? La Torah, la cábala dice que las águilas aparecieron en forma de fuego, casi una ave fénix. Se lo puede leer en la cábala. De hecho, en el Zohar también está. Yo tengo ahí un pedazo del Zohar y ahí está. Y dice que realmente Dios utilizó muchas veces águilas, según el Zohar, para llevar a la gente hasta el cielo. Pero eso es una interpretación, ¿vale? Eso no es real. Sigamos. Entonces, obvio, ¿cómo hubiera usted cruzado ese mar? No corriendo. No se da tiempo para el drama. Sí. Y tampoco íbamos sucios, ni descalzos, ni nada. Salimos rápido, pero nos dio tiempo de ponernos todo, chanclas, zapatos, lo que fuera. No como lo muestran ahí, que van todos andrajosos, descalzos, sucios. Está muy feo. Sí, no. Saquemos esas imágenes del pueblo. Bueno, entonces, ¿entendimos? Sí. La cuestión del 9, bueno, sigamos.
Bautizados en la obra redentora de Yeshua de hacer un solo pueblo. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Usted, la casa de Israel, y los otros, la casa de Judá, fuimos todos metidos dentro del mismo Yeshua, ¿cierto? Entonces quiere decir que fuimos todos unidos a Yeshua. ¿Eso quién lo hizo? La presencia divina. Entonces eso está unido con lo anterior. Y es que si Yeshua murió, así también usted va a morir, usted también va a estar en el sepulcro, usted también va a resucitar, ¿sí? Pero ahora en Yeshua no hay distinción, o sea, a Yeshua realmente muy poco le importa si usted es de la casa de Israel o de la casa de Judá. ¿Por qué? Porque como lo mencioné ahorita que estamos hablando de otra cosa, y es, realmente las dos casas necesitan restauración, ¿sí o no? Y Yeshua viene a restaurar mayormente la casa de Israel, eso es lo que él dice, ¿cierto? He venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la casa de Judá también necesita restauración. ¿Y qué es lo que Yeshua dice cuando se va a ir, digámosle, para el cielo? Pongámoslo así romántico. Llega y dice lo siguiente, y dice, ustedes serán testigos míos ¿en dónde? En Jerusalén y en Judea, en Samaria, y no me acuerdo, en Galilea creo que dice, y después en todo el mundo. O sea, primero él manda a predicarle ¿a quién? A los judíos. Los apóstoles, como ustedes lo ven en el libro de Hechos, empiezan a predicarle a gente de otras culturas, más o menos como en el capítulo número 8, cuando Pedro habla a un man que es romano. Pero antes del 8, ellos están solamente hablando con judíos en el templo y en sinagogas. O sea que la restauración es para ambas casas. Ahora, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, fuimos ambos unidas ¿en quién? En Yeshua. Porque ambos necesitábamos de Yeshua. La gente dice, es que nosotros creemos en Jesús. No, Jesús no es Yeshua. Sí, se puede ser de la casa de Israel, pero si usted cree en Jesús, usted necesita de Yeshua, no de Jesús. ¿Sí? Un cristiano no cree realmente digámosle así para que nos entendamos, en el Jesús de la Biblia. Cree en un Jesús que ellos hicieron. ¿Sí o no? Empecemos con lo más fácil de todo, la Navidad. Con otra cosa, la Semana Santa. Son cuestiones que no son bíblicas. La gente dice, yo creo en Jesús. ¿En cuál Jesús? En el de la Biblia. Aquí dice que él celebró Pascua, para que lo entiendan. Que celebró la fiesta de... ¿cuál otra dice que ya celebraba ahí? La fiesta de las semanas. También dice que la celebró ahí. ¿Ahí qué? ¿Sí o no? No, es que todo eso ya está abolido. Ah, pero Jesús dijo que no vino a abolir. No, pero él lo abolió. O sea, él dice una cosa y hace otra. ¿Sí? Entonces, volvamos a leer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean de la casa de Judá o de cualquier otra nacionalidad. Aquí voy a utilizar la palabra griego. ¿Sí? Les voy a contar algo que eso está un poco en la cartilla o en el texto que se llama ¿Quiénes somos? Está por ahí en internet. Y es lo siguiente, en esa época los judíos le decían griego a cualquier persona que no hablara la lengua hebrea. ¿Me hago entender? Si usted era incluso judío practicante, pero usted no hablaba hebreo, sino griego, se le decían griego. ¿Sí? Eso lo puedo relacionar cuando estaba haciendo la clase y dije, bueno, ¿con qué relaciono eso? Lo relacioné con la cuestión de los costeños y las personas que no son costeños. El costeño le dice a cualquier persona que no sea costeña, cachaco. ¿Sí me hago entender? Háganle cuenta, los judíos era lo mismo. A todo el que no le da la lengua hebrea le decían, es griego. ¿Sí? No, que yo llegaba hablando arameo, no paila, sino es griego. Que yo llegué hablando por allá de la lengua de los árabes, no sé qué lengua le habrán hablado. El amita, creo que lo dice en el libro de Hechos. Sí, ese man es un griego. Era además una manera despectiva de referirse a la gente que no hablaba hebreo. ¿Sí? ¿Yeshua qué idioma hablaba? Pues sí, yo sé que eso le pregunté a alguien esta semana por un chat, porque me dijo que por qué Jesús se llamaba Yeshua y no Jesús. Yo le dije, ¿qué idioma hablaba Jesús? Digo, pues con el poder de Dios hablaba a todos. Pues sí, ok. Sí, pues sí, tiene razón. Pero yo no lo veo que él está hablando aquí en alemán. Primero el alemán no existía. ¿Qué idioma hablaba Yeshua? Es que saben con las vainas así. Hebreo. ¿Cuál dijiste? Arameo. Hebreo y arameo, ¿sí o no? Y les puedo mostrar que no toda la gente de esa época hablaba arameo. Cuando él está en la cruz dice, Eloi, Eloi, lama sabactani.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no todo el mundo lo entendió, porque dice que algunos se burlaban Sí. y decían, a Elías llama a este. O sea que no le entendieron la lengua aramea, ¿sí? Los arameos fueron exterminados por los griegos y esa lengua se murió, se perdió, ¿vale? Era muy raro que una persona en Israel hablara las dos lenguas. Era una lengua muerta, era como si usted hoy en día hablara el español y hablara la lengua que hablaban los de acá, quechua. Eso es muy raro. ¿Sí o no? Háganle cuenta de eso. ¿El por qué hablaba arameo? Ya voy para allá. Los estudiosos más profundos de la Torá en la época de Yeshua manejaban el arameo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Bar Yochai, ¿se acuerdan de Bar Yochai, el escritor del Zohar? Él hablaba arameo. Rab Akiva, que es otro importantísimo también para la tradición judaica, también hablaba arameo, hebreo y arameo. Los estudiosos más dedicados a la Torá y eso, hablaban los dos idiomas. ¿Sí? Además, parece ser que hay algunos textos todavía en arameo. Por ejemplo, hay unos salmos que parece ser que los originales fueron hechos en arameo. Por ejemplo, el salmo que Yeshua dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, es el salmo 23. Parece como que ese salmo estuviera escrito en arameo, el original. ¿Sí? Y luego fue pasado al hebreo. Me hago entender la cuestión del arameo y el hebreo. Y además, el arameo y el hebreo son dos lenguas que son como primas. Son familiares, ¿cierto? Wendy, que sabe un poquito más de eso. Cuéntanos un poquito, o complementa lo que estoy diciendo. Porque... Son, digamos que debido a, si uno mira como sus palabras o sus mismas letras como tal, las llaman que son muy similares, y también en cuanto como a su cercanía, ¿no? Entonces, por eso como que se relaciona la una con la otra, por su contexto histórico y por la cercanía que tiene la una con la otra, en la época también en la que se manejó. Exactamente. Entonces, eso que Wendy dice me ayuda a explicarles algo que está en sus aplicaciones, y es la palabra cognado. ¿Sí han visto que muchas veces sale cognado y bota un poco de hebreos ahí con una idea que es esa vaina? Sí. Cognado son palabras parecidas a otra palabra. ¿Sí? Entonces miren esto, rápidamente ahí, la palabra bat en hebreo y la palabra bat en inglés. ¿Qué significa la palabra bat en hebreo? Hija, ¿cierto? Estamos bien hasta ahí. Y la palabra bat en inglés, ¿qué significa? Murciélago. ¿Acuerdan de Batman, no? Hombre murciélago. Entonces, esto se llama un cognado falso. ¿Cómo hace un cognado falso? Dos palabras que suenan igual y se pueden escribir igual en dos idiomas diferentes, pero significan algo diferente. Y hay cognados que son verdaderos. Es un cognado falso y cognados verdaderos. Solamente me sé uno, o me acuerdo de uno, colibrí en español y colibrí en hebreo. Colibrí en hebreo, ¿qué significa? Col y brí. ¿Qué daría eso? Col es todo, ¿cierto? Todos hebreos. ¿Sí? Y colibrí en español, ya sabemos que es un pajarito que mueve rápido las alas, ¿sí o no? Resulta que pasa que los judíos sefarditas del siglo 11 y 12 les causó mucha curiosidad ese pajarito. ¿Sí? Ese pajarito, por la cantidad de colores que tiene. Entonces ellos adoptaron ese animalito como un símbolo para ellos. Entonces, para hablar algo en hebreo o para referirse a algo a la cultura hebrea o judaica de esa época, hablaban mucho del colibrí y decían, en ese animal nos vemos todas las tribus representadas por la cantidad de colores. ¿Se acuerdan que el pectoral del sacerdote tenía un montón de colores? Lo relacionaban a eso. Este es un cognado verdadero. Cognado verdadero, que las dos palabras tienen un significado parecido o similar en dos lenguas apartes. Cognado falso, que son dos palabras iguales en diferentes idiomas, pero que significan algo diferente. ¿Sí me van a entender? Pasa lo mismo en el hebreo, Eloi. Eloi, esto es lo que dice Yeshua, ¿no? Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Cómo se dice Dios en hebreo? Elohim. Entonces, Elohim y Eloi serían cognados, dos palabras muy parecidas en lengua diferente. Sería un cognado verdadero porque ambas que representan Dios, Elohim en hebreo y Eloi en arameo, Dios, ¿vale? Y por último, cerrando el tema del hebreo y el arameo, los cabalistas, esto no, por eso siempre menciono los datos cabalísticos al final, para que los analicen, los piensen. Los cabalistas afirman que los ángeles y los demonios no entienden el hebreo, perdón, disculpen, no entienden el arameo. Entonces el escritor el compilador del Zohar compiló todo en arameo. Eso lo pueden mirar en cualquier página. Los cabalistas dicen que esa lengua es exclusiva entre el hombre y Dios, el arameo.
Rarísimo, ¿sí o no? Eso opinan ellos. Y ustedes se dan cuenta, alguien puede colocar un momento en internet Zohar en arameo y verán el precio que tiene. Tiene un precio altísimo. 28 tomos creo que son. Libros como el que yo tengo arriba de las torres, los que ven ustedes en chaval. Vemos un momentico. Bueno, mientras que un momento mira, volvamos acá a Yeshua. Entonces Yeshua, ¿verdad? Fuimos bautizados en él. ¿Por qué? Porque él unió a las dos casas en un solo cuerpo. Al unir a las dos casas quiere decir que las dos casas están bautizadas ¿en quién? En Yeshua, están unidas en Yeshua. En su obra redentora, su muerte, su resurrección y su transformación. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es eso en español y arameo? Hay precios desde 94.000 pesos. Por tomo, ¿sí? Sí, por todo, veo otro de 140.000, 133.000. Cantidad de tomos, 29, 27. Que la colección completa vale 1.700.000. Yo la estuve mirando hace poquito. Digo, no sé porque no lo he leído los 29 tomos y sea todo verdad, todo mentira, pero es un libro histórico, o sea, como libro histórico, como para la biblioteca. Listo, vamos a seguir entonces aquí, Wendy, no sé si me puedes encontrar algo más ahí. Entonces la primera, entonces bautizados en Yeshua para lograr una unidad delante del Eterno. ¿Sí? Dice que en Yeshua todos somos uno y que Él es uno a la vez ¿con quién? Con el Padre. Para lograr esa unidad Él nos tiene que unir a nosotros con Él. ¿Cómo hace eso? Mediante una especie de tevila, pero es simbólica, ¿vale? Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos del Eterno por fe en Yeshua HaMashiach, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mashiach, del Mashiach estáis revestidos. Vuelve a leer, por favor. Pues todos sois hijos del Eterno por la fe en Yeshua HaMashiach. ¿Todos quiénes? Porque parece que fueran toda la humanidad. Yo puedo leer ese pasaje a un católico y me dice, ¿sí que todos somos hijos de Dios? Sí, creo que es. ¿Cierto? Ese cuento lo dicen los católicos todos los días. Es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. El mismo del Eterno dice en Romanos, ¿no? Hay unos vasos para destrucción y hay unos vasos para salvación. Si dice que hay unas personas salvas, es porque hay unas personas que no son salvas. Otra cosa es que usted no sabe verdaderamente quién puede ser salvo o no. La persona que está tirada en la calle, en el vicio, en cualquier cosa, puede ser salvo. Y la persona que está acá al frente predicando puede no ser salvo. ¿Quién dice que es la única persona que lo puede saber? La propia persona y la presencia divina. ¿Sí? Por eso creo mucho en esos movimientos, y aquí también adoptamos ese movimiento, pues, esa doctrina, y es la Torah tiene que ser para todo el mundo, abierta, sin trabas, porque ustedes no saben en quién verdaderamente puede ser un escogido. Cualquiera puede ser un escogido, hasta un niño pequeño, obvio, ¿sí o no? Y no solamente eso, sino que no le puedo cerrar el acceso a la Torah a nadie, porque Yeshua no es cerrado a nadie, o Yeshua se cerraba con las prostitutas, con los ladrones, no se cerraba con nadie. Sigamos. Bueno, ¿cómo dice Sofía otra vez? Pues todos sois hijos del Eterno por la fe en Yeshua HaMashiach. Está hablando de todos los escogidos. Todos los escogidos sois hijos del Eterno por la fe en Yeshua HaMashiach. Porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua. ¿Se acuerdan bautizados en qué? Que ahorita lo vimos. En su muerte, en su resurrección. Sigue. Porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. Listo. Quiere decir que si usted se hace seguidor de Yeshua, en teoría usted debería tener un comportamiento similar al de Yeshua. Igual no, porque eso es imposible. Pero Pablo lo dice, sé imitadores de mí, como yo soy imitador de ¿quién? De Yeshua. ¿Sí? Entonces, si usted dice públicamente, no, yo me hago seguidor de Yeshua, eso requiere un compromiso muy alto. Y ese es un debate que siempre tengo con determinadas personas, ¿cierto? Porque yo digo, no, para una tevila la gente, pues no debería hacerse un curso de 3 años y medio, porque eso es ilógico, pero sí debería saber medianamente qué es una tevila y saber medianamente qué es lo que está diciendo allá, porque eso es delicado. Colocan del ejemplo al eunuco, lo que decíamos la vez pasada, pero es que el eunuco iba leyendo el libro de Isaías, era un man que sabía, era un man que venía de Jerusalén de adorar, ¿sí me hago entender? O sea, una persona que va a hacer la tevila debería saber medianamente qué es lo que está haciendo, eso es todo lo que yo pido. ¿Sí? Medianamente debe saber qué está haciendo y no de confundir conceptos, pienso yo, como por ejemplo pensar que el agua perdona. Sí, hay unos elementos teológicos que ya se va a demorar aprendiendo, la Trinidad, la salvación, bueno,
eso es otra cuestión. Pero por lo menos lo de la tevila, saber bien qué está haciendo. Sí. Yo pienso mucho que las religiones se basan en suponer. Sí, yo supongo que es así. Entonces, el conteo del Homer, en el judaísmo. Los judíos modernos consideran que es así. Y ya sabemos muy bien que el conteo del Homer no es Torah como ellos lo hacen. O sea, es Torah, el conteo del Homer es Torah. Pero la manera como ellos lo hacen está mal. Ya hemos dicho que muchas veces les va a dar a ellos más de 50 días o menos. ¿Sí o no? Y hemos hecho las pruebas y todo. ¿Sí? En el cristianismo, en el catolicismo, la semana pasada me monté en un taxi, iba hablando con el conductor de pescado, no sé por qué estaba hablando de eso. Entonces dijo, no, yo como mucho pescado en Semana Santa. Yo le dije, ¿por qué consume usted pescado? Dijo, no sé, esa tradición me la enseñó mi mamá. Yo le dije, me imagino que usted es católico. Y el hombre me dijo, sí, yo soy católico, apostólico romano, como dicen ellos. Sí, entonces yo le dije, pero en el catolicismo comer pescado, ¿qué significa? ¿O qué valor tiene? ¿O son más santos y comen pescado? No sé. Y dijo, no, la verdad no sé, es como una bonita tradición, ¿no? Y también empezó a meterse por otro lado. Es que también uno tiene que dejar de comer un poco la carne. Pues sí, eso no tiene ninguna explicación con Dios. Pues yo obviamente no le dije al Señor. Yo le dije, pues sí, yo también como pescado, pero el Viernes Santo, ¿qué pasa si yo como carne? Le dije, yo no, es un pecado. Dije, ¿pero por qué? Digo, porque en la iglesia nos ha enseñado así. ¿Sí me van a entender? Entonces la gente supone que es así, ¿por qué? Porque le enseñaron así. Te pregunto puntualmente a ti, ¿tú qué suponías que era así que luego te hayas estrellado? Que tú digas, uy, no. No sé, digamos la Sagrada Familia, en diciembre, el 30 y el 24 de diciembre. La Sagrada Familia. Sí, que digamos era la Virgen y San José y el niño en el pesebre. Entonces eso es como la representación de la Sagrada Familia y siempre la Sagrada Familia y para arriba y para abajo y hecho para todo lado con esa vaina. Como que desmontarse esa, que eso no es ninguna Sagrada Familia, que porque desmontarse eso fue otra cosa. Me imagino, la Sagrada Familia esa está buena, no la había pillado por ahí. Y hay un, No, día, tengo ni idea. hay un día que se conmemora la Sagrada Familia y toda la cosa, y una celebración por la Sagrada Familia, y me han dicho, Ujú. cantidad de cosas. Bueno, les cuento yo, a mí me causó una crisis existencial durante muchos días la cuestión de no orarle a Jesús. Creo que de pronto a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo. Cuando yo entendí que no había que orarle a Jesús, o cuando estudié y me di cuenta y dije, entonces Jesús no es Mesías. Entré en esa crisis, dije, entonces, hermano, y duré muchos días sin orar por eso. Fue un choque muy duro para mí. No sé, a otros dirán otras cosas. No sé, Wendy, que es la otra cosa, así un choque que tú digo, no, qué choque tan paila. Sí. Padre, Hijo y Espíritu, claramente. ¿Cómo? ¿Lo de qué? Lo de la Navidad. Lo de la Navidad, vale. A la señora Beatriz, Padre, Hijo y Espíritu. la Trinidad. Y a su merced, ¿cuál le causa así choque que usted diga, uy, no, paila? Pues, no sé, tantas cosas. Una sola, hermana. ¿Cuál le causa así De choque? cierta forma, sí. Porque, Cierto, cuando uno era... Porque, pues digamos, yo tenía ese don. Claro, sí, yo no entiendo, tranquila. En lenguas y entonces el saber que no, pues, y menos en hacer reunión oral y trancar eso, Sí, te lo entiendo. cortarlos, ¿no? Entiendo, sí, claro. Claro que en la casa lloren en esa. Sí, claro, es normal. Es como. No sé si. Es también como el que ora y. También pasa mucho, ¿no? Le puede pasar a alguien, no sé, que ore y diga, Jesús, yo te pido tal cosa. Aquí alguien del grupo que me contó eso, que duró muchísimo tiempo, oraba, Padre, yo te pido tal cosa, Jesús, Padre, oré mal, volvamos a iniciar. Sí, yo decía, pues si es un método, hágale, ¿no? Pero mi método fue dejar de orar. Sí, no es un buen método, no lo hagan. Entonces, ¿por qué menciono las cosas que nos causan mucho o que nos causaron mucho choque? Porque nosotros suponíamos que estaba bien. Hasta que nosotros algún día nos pusimos a revisar y a mirar y dijimos, paila, hay algo que no cuadra en todo esto. Son cosillas, eso que son cosas grandes, ¿no? Pero hay unas cosas que son más de la minucia. Por ejemplo, lo que estamos viendo, la tevilá. Hay mucha gente que afirma que la tevilá es un mandamiento. Y ya hemos visto que en muchos casos no es un mandamiento. Sí es un mandamiento cuando se tiene flujo anormal, los sacerdotes tal. Pero cuando es la menstruación no es un mandamiento. Eso a alguien le puede causar un choque completo. ¿Sí o no? Puede venir a un ritmo de cada menstruación hacer su tevilá. Y la puede seguir haciendo, me parece genial. Pero que lo entienda que no es un mandamiento. ¿Sí? El problema no está tanto en hacer la tevilá después de la menstruación, si lo quiere hacer, hágalo. ¿Sí? El problema es que usted entienda que no es un mandamiento. A usted entender que no es un mandamiento, no va a sentir carga. ¿Sí me va a entender? Así también como el que guarda el Shabbat porque piensa que Dios lo va a matar, si no lo guarda. Cuando acá nunca dice algo específico como eso. El que no guarda el Shabbat lo voy a matar. Mató a uno cuando no guarda el Shabbat. Porque retó a Dios, ¿sí o no? Y mira que Moisés
no lo condenó a muerte, porque no había en ese momento un mandato que dijera, el que no guarde Shabbat se morirá. Entonces dice que lo metieron preso, ¿no? Y Dios dice, hay que matarlo. Si Dios dice que matarlo es porque la intención fue del hombre fue otra cosa. Buscando leña en el desierto, ¿no? Leña en el desierto. Raro, ¿sí o no? Estaban retando. ¿Cuál es esa? Sí, no es la de leña al monte, no, esa no es. La de leña en el desierto. Rarísimo. Como yo decirle la lógica. Pasé un poco con mi abuela, con mi mamá el 1 de diciembre. Me dijo, vaya, cómprame tal cosa. El 1 de enero, perdón. Pues para la cultura acá, ¿no? No, todo está cerrado. Sí, pero es como retar la lógica. No, debe estar abierto. Dije, no, no está abierto. No, vaya y mire, no está abierto. Es retar la lógica de los manes, porque los manes piensan que hoy es un día sagrado, no sé. Sí. Están todos hinchos, no abren. Sí, era como unas pilas, una vaina que no se podía conseguir un 1 de enero. Sí. Todo está cerrado. Sigamos. Bueno, sería bueno que dejáramos hasta ahí. Primero, para no dejar el último como cortado, lo que nos queda ahí, quedamos en el C5, ¿vale? Ahí vamos a empezar la próxima semana, C5. Quiero mirar de pronto algunas conclusiones en estos 10 minutos que nos quedan. Conclusiones, decir lo que venimos marcando de la Tevila, principalmente que la entendamos que en algunos casos no es un mandamiento, en algunos casos, ¿vale? Si usted tiene contaminación por flujo anormal, pues ese sí es un mandamiento, ¿sí? También entendamos que el bautismo que hace Yeshua en su nombre y que le pide a los discípulos que bauticen a la gente en su nombre, hace parte de la tradición que coloca Yeshua, por lo tanto la seguimos basada en lo que dice Yeshua, en las interpretaciones de Yeshua. Si usted lo va a buscar en la Torá, porque hay mucha gente que dice, yo lo decía la semana pasada, y es el bautismo es un mandamiento que colocó Jesús. No, él no puede colocar mandamientos. Dice, maldito todo el hombre que quitare o que agregare palabras a esta ley. Y eso aplica a Yeshua. Y si Yeshua agregó, entonces no es el Mesías. Yeshua no agregó. Yeshua lo que hizo fue corregir interpretaciones de los mandamientos. Que esa fue la discusión de qué día. Que el mandamiento está, ¿cierto? Lo que varía es la interpretación. El mandamiento no varía. El mandamiento dice no matarás. Interprételo, ¿sí o no? Pero el mandamiento sigue siendo el mismo. No matarás. ¿Sí me hago entender? Eso tiene que quedar claro. ¿Qué más en cuanto a la Tevila? Que los requerimientos que coloca la tradición para la Tevila pueden ser algunos útiles, pero otros sobran. ¿Sí? Yo encuentro mucha utilidad en muchos de ellos. Como yo les decía la vez pasada, si usted va mentalizado a hacer la Tevila, que es un paseo de olla, pues va equivocado. ¿Sí o no? Váyase mejor, armemos todos un paseo de olla. Yo no le veo nada de malo el paseo. ¿O qué tiene de malo pasear? No tiene nada de malo. Siempre y cuando no vaya a hacer cosas por allá que estén en contra de la Torah, ¿no? Pero de lo contrario no tiene nada de malo. Pero una cuestión es el paseo, que es una cuestión aparte, una cuestión es la Tevila. O sea, usted tiene que ir desde que dicen tal día vamos a hacer una Tevila, o se va a hacer una Tevila, o usted quiere hacer una Tevila, usted váyase, mejor dicho, mentalizado, Tevila. Sí. ¿Sí? Tampoco es que pues se vaya pues arropado todo de blanco, sí, pues... No, porque de eso no se trata. ¿Sí? Se trata de que usted entienda lo que va a hacer. Fundamental. Que usted entienda lo que va a hacer. Yo les pregunto, y con esto termino, ¿entendemos lo que hacemos? ¿Estamos entendiendo? Sí. Sí. Entendiendo. Y lo que no entienda, pues hermano, no diga, no, yo no lo hago porque no lo entiendo. Póngase a investigar, a estudiar, a ver si lo entiende. Sí, porque como les dije la vez pasada, no estoy de acuerdo con la postura de yo no utilizo los ISIL, puntualmente de los ISIL, porque no los entiendo. No, porque cuando yo me gradué, o cuando hacen los cursos en Harvard sobre los ISIL, o cuando dan el título de especialista en ISIL, si no lo entiende, pues póngase a estudiarlos, no sé. ¿Sí me van a entender? ¿Qué otro elemento así que la gente diga, no, yo no lo guardo porque no lo entiendo, o yo no lo hago porque no lo entiendo? El Shabbat. Si yo no guardo Shabbat porque no entiendo Shabbat. Estoy seguro que los más avanzados en Torah, hay cosas del Shabbat que no entienden. Hay cosas del Shabbat que uno no entiende. ¿Sí o no? Por ejemplo, por allá en el libro de Isaías, donde dice que si hay un extranjero que guarde el Shabbat, Dios lo va a meter en su pacto. Eso es el libro de Isaías. Yo eso no lo entiendo. Dice, pero solamente por el Shabbat. Eso es el libro de Isaías. Como el 55 o el 56. 56, ¿cierto? Dice, pero solo por guardar el Shabbat, muy fácil. Se ve fácil, pero... Se ve fácil. Pero tendrá muchas La pregunta cosas es, otras. ¿qué es guardar el Shabbat? Y ahí dan las recomendaciones. Si apartares tu pie, si no trabajares, si no hicieras mal. Es un montón de vainas que lo complican muchísimo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí?
Vamos a orar entonces.